El pastor no pudo estar aquí hoy, anduvo bien mal de la espalda. De hecho, ayer que lo miré en la mañana, se miraba bastante mal, pero él tenía deseos de ir. Y anoche me dijo, tengo mucho dolor, y esta mañana también me habló y me dice, bueno, tengo mucho dolor y estaba pasando por muchas dificultades. Quiero hablarles, hermanos, antes de empezar el mensaje, de esta tarjetita que está enfrente de ustedes, que dice Welcome. No está en español, pero queremos iniciar algo, hermanos, aquí. Creo que la iglesia está muy necesitada de oración. Tenemos muchos hermanos que necesitan del apoyo de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice, amémonos unos a otros, oremos unos por otros. Y si esto lo hacemos, dice, sabrán que son mis discípulos. Recordemos que la oración no significa que somos débiles, sino que si nosotros formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, cuando un miembro del cuerpo está sentido, lo sentimos todo el cuerpo, ¿verdad? La función de nosotros como cuerpo de Cristo es apoyarnos unos a nosotros. Si una pierna está golpeada, se apoya a la derecha, ¿no? Se apoya a la derecha. Y ese es el propósito. Yo les invito a que esta tarjetita que está enfrente de ustedes, que no sé si algún día la han usado, les voy a pedir que si usted está necesitada de oración, que lo ponga en la parte de abajo, su nombre, solo le voy a pedir su nombre y su número de teléfono. Si ustedes desean que nosotros tengamos un tiempo y visitemos, que los visitemos en su hogar, puede compartir su dirección. Y esta tarjetita se lo va a dar a mi hermano Carlos. Levante la mano, hermano Carlos, allá está. Okay. Nosotros tenemos el deseo de llamarle, de visitarle, de ir y orar con ustedes. Y no solamente nosotros necesitamos, sino que los que vamos a orar por ustedes también necesitamos oración, viceversa, ¿no? Así que vamos a usar esta tarjetita. Si usted dice, bueno, yo quiero que me visiten, que tengamos un tiempo de oración en mi casa, puede llenársela, dársela al hermano Carlos. Si usted dice, bueno, estoy muy ocupado, una llamadita, puede poner la parte de abajo a qué hora quiere que lo llamen y probablemente va a ser el hermano, tal vez yo, tal vez uno de los varones va a llamarlo y vamos a orar con usted, tal vez compartir un poquito la palabra, amén. Así que esto lo vamos a utilizar. Lo otro que quería hablar es, si usted tiene pensado ir, hágalo por favor al campamento. Necesitamos saber números. La idea es que nosotros podamos ir, la mayoría de nosotros, para poder celebrar, no solamente estar un tiempo en compañerismo, vamos a celebrar el 3er aniversario del Ministerio de Español. Así que nos gustaría celebrarlos con todo. Es muy importante que nos dejen saber hoy si van a ir o no, porque de eso depende si lo vamos a cancelar o no lo vamos a cancelar. Entonces es muy importante saber para el día de hoy. Otra vez, el punto de eso es que queremos que la mayoría podamos estar allá. Yo no voy a estar en el campamento, pero yo voy a ir, estar con ustedes allá. Así que les pido que por favor, si le pueden dejar saber hoy a la hermana Reina, para hoy, si ustedes tienen pensado ir. Amén. Y vamos a entrar al mensaje. Esta semana hemos estado hablando, ¿verdad? Con el pastor hemos estado estudiando cómo caminar con Jesús y cómo actuar como Jesús. Hemos sido bendecidos por parte de Dios. El hermano Raúl también nos dio un mensaje de cómo soportar la tentación, cómo sobrepasar la prueba, ¿verdad? Y aprendimos que la prueba viene de parte de Dios y que la tentación viene de nuestra naturaleza humana, de nuestra carne, ¿verdad? Entonces hemos aprendido y hemos estado hablando de las parábolas. Aprendimos también que para poder nosotros seguir y actuar como Jesús es necesario cargar nuestra cruz, ¿no es cierto? Y hemos aprendido qué es lo que significa cargar nuestra cruz, qué es el significado de ser justamente crucificado con Cristo. Hoy tenemos algo muy importante también. Yo le puse tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Sabemos que la iglesia, no solamente la iglesia, nuestros hogares están siendo atacados. Creo que la venida de Jesucristo creo que está cerca. Y nada más mire a su alrededor, lo que está pasando en las escuelas, lo que está pasando en varios lugares. La palabra de Dios está siendo manipulada. A veces estamos dejando que el pecado entre a nuestra congregación. Así que yo le puse tiempo de cambios. Y vamos a hablar de algo muy importante. Antes de eso, vamos a orar. Amén.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos regala, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos venir a adorar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, la guía, Señor, y la aprobación de tu Espíritu Santo, Señor, que se mueva en este lugar con cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que tu palabra no salga vacía, Señor. Pedimos que tu Espíritu toque los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a entender el cambio que necesitamos pasar, el proceso, Señor, que necesitamos tener para poder estar cerca más de ti, para actuar como tú, Señor, para tener tus ideas. Bendice a aquellos que nos están escuchando, Señor, bendice a aquellos que están aquí. Bendice tu congregación, Señor, bendice tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero enfocarme en algo, en toda la Biblia, tenemos historia de cómo Jesucristo ha cambiado drásticamente vidas, ¿verdad? La vida de los discípulos. Sabemos que Dios, Jesucristo, es un especialista en cambio, ¿verdad? Y no estoy hablando del cambio que nosotros pasamos a diario, por las circunstancias. Por ejemplo, no, que me cambiaron de jefe, me cambiaron de horario, me cambiaron de trabajo, mi esposa tiene otro. No ese tipo de cambios, ¿verdad? Estoy hablando del cambio que nosotros hacemos para mejorar nuestra calidad de vida. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Si estamos cansados de rentar, nosotros decidimos comprar una casa. Si vamos a comprar la casa, decidimos en qué área. Estoy hablando de cambios que usted en realidad se sienta y diga, tengo que hacer este cambio por mí y por mi familia. De ese tipo de cambio vamos a hablar. Jesucristo es el perfecto ejemplo. Jesucristo fue un especialista en cambio. Y en toda la Biblia sabemos que Dios, Jesucristo, cambió a personas drásticamente. Fuera tal vez de los planes de esa persona. Y quiero irme a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y quiero leerles del 1 al 19. Hechos, capítulo 9, del 1 al 19. Y tal vez todo hemos leído en algún momento, hemos escuchado de la historia de Saulo, ¿verdad? Y sabemos un poquito de quién era Saulo. Saulo era un perseguidor de cristianos. Y Saulo más adelante se convirtió en Pedro, ¿verdad? Perdón, en Pablo. Lo vemos en Hechos 13:9, ¿verdad? Donde el autor de Hechos, que se piensa que es Lucas, el autor de Hechos nos confirma que Saulo es Pedro, ¿verdad? Perdón, Pablo. Tengo Pedro, no sé por qué. Que tengo un primo que se llama Pedro Pablo, pero es Pablo, ¿verdad? Es Pablo. Y vamos a leer desde Hechos 9, del versículo 1 en adelante. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajeres preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso,
porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho en tus santos, cuántos malos ha hecho en tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto lo es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, aprendemos algo muy importante, ¿verdad? Saulo era perseguidor de los cristianos. Y miramos que Saulo perseguía a cristianos, pero mire interesante lo que dice el verso 9. Jesucristo, ¿verdad? El mismo Jesucristo le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Recordemos que Jesucristo le dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos porque a él lo han perseguido antes, ¿verdad? Recuerde que Saulo aquí no estaba solamente buscando por Jesús, imposible, ¿verdad? Jesús ya había muerto, ya había fallecido, pero Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Y miramos aquí que Jesús no dice: ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mis discípulos? Dijo: ¿por qué me persigues? Y esa es una confianza que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Sí, desde el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo, yo no tengo que decirles, ¿verdad? Yo sé que la vida de cada uno de nosotros cambió en el sentido en que los que pensábamos que eran amigos de nosotros, tal vez ya no son esos amigos. Tal vez algunos familiares, ¿verdad? Que digan: oh, ya es cristiano. Usted se da cuenta en Facebook, ¿verdad? No es que nos hace falta, ¿verdad? Pero usted tal vez se da cuenta de que, oh, hicieron un cumpleaños, hicieron esto, ya no me invitan porque soy cristiano. Pero recordemos que ellos no los persiguen a usted personalmente, persiguen a lo que ustedes creen, lo que nosotros creemos como cristianos, y la verdad la persecución es contra Jesucristo. ¿Okay? Algo muy interesante también, antes de seguirle, además del versículo 9, miremos el 13 y el 14, ¿verdad? Y esto es algo muy personal, ¿verdad? Yo se los comparto. A veces nosotros pensamos que podemos argumentar con el Señor cuando nos está llamando. No sé ustedes si en algún momento han dicho: yo, Señor, pero ¿por qué? ¿Me entiende? Aquí se muestra no solamente tal vez un poquito de miedo o temor de Ananías cuando le dice: he aquí tiene autoridad. Le dice, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto males ha hecho en tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todo lo que invoca tu nombre. ¿Verdad? Cuando me dijeron, la primera vez me dijo el pastor: tienes que dar un mensaje. Yo dije: ¿pero por qué yo? Y seguidamente argumenté. Y a veces pensamos que podemos argumentar con Dios. A veces decimos: Señor, yo no puedo, tú sabes mi situación. Recordemos que Moisés era tartamudo. A mí me da canilleras cuando me paro aquí. Confundo los nombres. Pero pensamos a veces que nosotros podemos argumentar con Dios, ¿verdad? Y el Señor le respondió, ¿verdad? El Señor ni siquiera le dio el tiempo. El Señor le dijo: solo ve y haz lo que te digo, obedece, ¿verdad? Entonces, hay situaciones
en que nosotros a veces venimos, estamos cerca de Dios, conocemos de Dios y a veces Dios nos está llamando y a veces decimos, bueno, viene un siervo de Dios, ya sea el pastor o un líder y hermano, ¿me puede ayudar con esto? Y a veces nosotros decimos, pero yo, ¿por qué? No sé si ustedes conocen cómo entrenan a los elefantes en Indonesia. Pues ya saben que los elefantes son unos animales enormes, ¿verdad? ¿Sabe cómo los entrenan a los elefantes para que sean sumisos y sean obedientes? Cuando los agarran salvaje, amarran una de las patas con una cadena bien grande y la otra parte de la cadena la amarran a un árbol grande, cosa que si él se quiere soltar, la cadena hace resistencia y los tumba, porque ellos tratan de saltar salvaje, pero por la resistencia del árbol los tumba. Llega un momento donde el elefante, cuando quiere saltar, siente que la cadena está ahí y se pone sumiso. Entonces los entrenadores los sueltan de donde están, del árbol, y los ponen en una estaca delgadita. Entonces cuando el elefante siente que la cadena está ahí, siente resistencia, se pone sumiso. El elefante no sabe que lo único que tiene que hacer es jalar más duro y se va. Y se va libre. Así nosotros a veces pensamos que estamos encadenados y que no podemos. Y no sabemos a veces que decimos, bueno, yo he estado encadenado, yo traigo esto desde hace, ya sea por lo que sea, droga, alcohol, lo que sea. Y decimos, bueno, esto es mi cadena, estoy encadenado. Acordémonos que Jesucristo venció desde su resurrección. Él rompió las cadenas. Nosotros tal vez tenemos cadenas todavía, ¿verdad? Atadas, pero ya no estamos atadas, ya no estamos atados al enemigo. Lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestras cadenas y seguir. Y a veces así estamos. A veces decimos, no, nos da miedo ese cambio. Nos da miedo ese cambio. Les digo que Jesucristo fue un especialista en cambio. Si se recuerdan una historia en Juan, que está en Juan, versículo 1 al 5, hay un hombre ahí. Hay un hombre, Juan 5, del 1 al 5, hay un hombre ahí que necesita ser sanado, ¿verdad? Y llevaba 38 años con una situación, con una ceguez. No podía ver. Y recuerden que Jesús le preguntó, y estaba en esa fuente, ¿no? Y Jesús le preguntó, ¿por qué tú no vas a ser sanado? Y él dijo, cada vez que voy, alguien se me mete en medio, alguien se me adelanta y no puedo ir. No puedo ser sanado. Entonces, Jesús le dice, ven, levántate y ve y serás sanado. 38 años, hermano, 38 años ciego. Dios lo cambió en un instante. Entonces ahí podemos ver que Dios es un especialista en cambios, ¿verdad? Si tuviéramos en un tribunal y dijéramos, bueno, vamos a poner a tal persona a testificar, y hay otra persona que puede testificar también y se encuentra en Marcos 5, del versículo 25 en adelante. En Marcos 5, del 25 en adelante, habla de que vienen a Jesús y le dicen, ve a mi casa, mi hijo está, tengo mi hija que está muy, muy enferma. Y se recuerdan que había una mujer que había sufría de un sangrado. Y dice que esa mujer había ido de médico a médico a médico por 12 años. Y más bien empeoraba. Y se recuerdan que esa mujer dijo, si solo tocara su manto, sería sanada. ¿Se acuerdan? Está en Marcos 5, versículo 25 en adelante. Y se acuerdan que Jesús iba en la multitud y la mujer agarró y tocó el manto de Jesús y fue sanada.
y Jesús sintió, ¿verdad? Sintió el poder. Dice la Biblia que Jesús sintió el poder. Jesucristo sintió el poder, dice. Sintiendo el poder, dice, que Él dio, se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerdas cómo reaccionaron los discípulos? Los discípulos se dieron vuelta y le dice, estás preguntando quién te ha tocado si todo estás en medio de la multitud. Yo me imagino que los discípulos, me imagino que Jesucristo iba entre medio de la multitud y que lo iban tocando a Jesús. Muchos lo iban tocando, ¿verdad? Y cuando Él se da vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi manto? Los discípulos se enojaron. Y le dice, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Quién te ha tocado? Si estás en medio de la multitud. Le dijo. Y la mujer se cayó en rodillas. ¿Se acuerda que al principio tenía temor? Ella tenía temor, como todos los tenemos a veces en algún momento. Ella tenía temor y le dijo, he sido yo. Y Jesús le dijo, pues tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Quiero compartir algo que estuvimos compartiendo ayer con 4 hermanos, con el hermano Raúl, con el hermano Carlos y el hermano Oscar. Algo que me ministró mucho acerca del cambio, de qué nosotros debemos de hacer para escribir el cambio, para tener el cambio. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Le decimos, bueno, queremos que el Señor nos cambie, queremos que el Señor nos muestre, queremos que el Señor nos salve. Lo principal es que queremos ser salvos. El Señor muestra nuestro pecado y nosotros nos damos cuenta de cómo hemos pecado en contra de Dios con nuestros hermanos y les pedimos a Dios perdón, nos arrepentimos. Pero usted sabe, como hemos estudiado ya, el caminar con Jesús es un proceso. Es un proceso. Y en ese proceso a veces queremos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? A veces queremos hacerlo a nuestra manera. Ayer yo quise compartir esto hoy porque ayer me ministró tanto que yo dije, esto no es solamente para mí, ¿verdad, Oscar? ¿Verdad, Carlos? De lo que hablamos ayer, esto no es solamente para mí, esto es básico para todo cristiano. ¿Se acuerdan ustedes la historia del alfarero? Y creo que el hermano Raúl compartió un video y está en Jeremías 18. Está en Jeremías 18. Y dice, vamos a ir allá, Jeremías 18. Y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y aquí está la llave de todo, la llave básica de todo cristiano. Para que nosotros experimentemos ese cambio, para nosotros decir, yo quiero hacer este cambio, pero no sé cómo hacerlo. A veces decimos, yo quiero hacer esto, pero no sabemos cómo hacerlo. O tal vez hemos querido hacerlo y hemos batallado porque los tratamos de hacer de la forma, tal vez no dependiendo de Dios. O a veces le decimos a Dios, yo quiero hacer esto. Les doy un pequeño testimonio. Cuando yo vine a la iglesia, lo menos que yo me imaginé que iba a estar aquí arriba. Y yo le dije al pastor, yo quiero hacer esto. Y el pastor me dijo, ora por eso. Y yo le decía a Dios, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Para responderle esa pregunta, vámonos a Romanos 9:20.
Romanos 9:20. Y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pero me quiero enfocar en el 20. Le dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Y eso me ministró mucho porque fue lo que yo le estaba diciendo a Dios. Yo decía, Señor, yo quiero que me formes, pero no quiero ser un vaso, quiero ser una vasija. ¿Qué pasa en la rueda del alfarero? No sé si ustedes pudieron ver ese video, pero dice, si ustedes conocen tal vez un poquito de cómo el alfarero hace las vasijas, ¿no? Los vasos de barro. El barro tiene que estar en la rueda primero. La rueda tiene que estar andando. El alfarero mientras la rueda está andando, el alfarero tiene que formar. Y va a ser formado de la forma que el alfarero quiere. Mientras el alfarero está formando, en el medio que va dando vuelta y el alfarero va formando, hay una impureza que tira el barro. Entonces, en pocas partes, entonces el alfarero va limpiando y en la parte de abajo el alfarero va limpiando la parte de abajo también. Entonces el alfarero va limpiando el barro que puede usar, lo vuelve a poner, pero el barro que se hace piedrita, se hace una piedrita fina, ese barro el alfarero lo tira. Porque si ese barro el alfarero no lo tira, a veces se mete en medio de la rueda y hace que se desbalancee y el barro se derrumba. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar o tener un cambio dejándole todo a Dios? Bueno, la primera respuesta es tenemos que estarnos moviendo. Tenemos que estarnos moviendo. ¿Qué significa eso? Tenemos que empezar a servir. Tenemos que empezar a aceptar el llamado de Dios. Y no pedirle a Dios, yo quiero, sino decirle a Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Ananías, cuando Jehová le habló a Ananías, ¿qué fue lo que respondió a Ananías? Dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor, Jehová, le dijo a Ananías, ve y es esto. Y le dijo, ve y sé un vaso. Y Ananías le dijo, pero es que yo quiero ser vasija. ¿Por qué? Mira a dónde me estás mandando. Este hombre ha perseguido cristianos, ha matado cristianos. Y me estás mandando allá. Yo quiero ser una vasija, yo no quiero ser un vaso. Y Jehová le dijo, como te digo. Entonces, Ananías se tiene que mover. Se tuvo que mover. Para que el alfarero empezara a formarlo. Después de que el alfarero termina la pieza como él quiere, ya formada, hay una prueba más que tiene que pasar el alfarero para decir, este vaso de barro está bueno, es servible. ¿Saben qué es lo que hace el alfarero para probar el vaso? Lo mete al fuego. Lo mete al fuego. Y es ahí donde el alfarero sabe si lo que él formó es bueno o es malo. Los cambios, cuando nosotros nos metemos a la rueda, Jesucristo va a empezar a trabajar, ¿verdad? Tal vez nosotros no vamos a estar de acuerdo con los cambios, pero tenemos que estar dispuestos si usted en realidad quiere ser seguidor de Jesucristo. No existe el yo, no existe así me criaron, no existe esta es mi cultura, porque Jesucristo no es irrelativo para Jesucristo de dónde usted viene, el idioma que usted habla, cómo lo criaron a ustedes, es irrelativo. El perfecto ejemplo está en Saulo, un hombre que solo sabía perseguir cristianos y no conocía nada más. Pero el Señor lo llamó. Acuérdense que Saulo quedó ciego. Pero ¿qué dice que estaba haciendo Saulo por 3 días? Estaba orando.
le dijo a Ananías, vete, porque hay un hombre y lo vas a encontrar orando. Saulo se tuvo que mover en la rueda del alfarero. Ya estaba andando esa rueda. Saulo no dijo, Señor, es que si se dan cuenta, lo que yo pienso que por eso se cambió su nombre, yo creo, a Pablo, porque él era el único que no se refería. ¿Se acuerdan que los nombres romanos venían siempre, decía el hijo de tal o algo así? No era romano. Y yo pienso, ¿no?, que tal vez por eso se cambió el nombre a Pablo, o porque no quería que su nombre, el nombre de Saulo, persiguiera lo que él había hecho por tantos años en contra de los cristianos, ¿verdad? La misma reacción de Ananías pudo haber tenido todos los cristianos. Pero Saulo ya se estaba moviendo y el Señor lo iba formando. Cuando Ananías llegó donde él, ¿qué es lo que le reclama Ananías al Señor? Y no le dice, pero este hermano, le dice, pero este hombre, lo que ha hecho este hombre, le dice. Pero cuando llega donde Saulo, le dice, hermano, le dice, hermano Saulo, ¿verdad? Un perfecto ejemplo de que si nosotros nos ponemos y nos movemos en la rueda del alfarero, no es para estar en la misma rueda todo el tiempo. La palabra de Dios, si es viva, si usted cree que la palabra de Dios es viva, es palabra de acción. Si usted dice que usted ama a su hermano, ¿cómo se lo está demostrando? Si usted dice que yo amo a mi esposa y a mi esposo, ¿cómo se lo está demostrando? Porque la palabra de Dios es acción, ¿verdad? Y no como yo pienso que estoy amando, porque la Biblia no es así. Es que al hermano lo saludo todos los domingos y así le demuestro que lo amo. No es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Déjeme decirle que esta semana, no voy a decir el nombre del hermano para que la gloria de Dios sea para él, para Dios, pero me bendijo con una bandeja de comida hermosa. Mi esposa no tuvo que cocinar, ni yo tuve que comprar. Al siguiente día su esposa vino y cuidó de mi esposa y cuidó de mi hija. Y yo dije, wow, eso es amar. Uno de los propósitos por qué esas tarjetitas le queremos dar inicio. Porque nosotros necesitamos demostrarle a nuestros hermanos que los amamos. Otro hermano me bendijo por medio de Dios, me dijo, ¿conoce usted a su hermano en realidad? Lo estuvimos hablando ayer. Me dijo, me llaman hermano, pero ¿me conoces? ¿Tú me conoces en realidad? ¿Por qué me llamas hermano? ¿Porque así dice la Biblia o porque en realidad me conoces? Es necesario, iglesia, de que nosotros, si decimos que amamos a nuestros hermanos, es necesario tener una relación también con nuestros hermanos. Los miércoles tenemos aquí servicio. Y si no venimos, no solamente para aprender la palabra de Dios, pero si no venimos y tenemos ese momento de compañerismo, no estamos construyendo una relación. Si no venimos los sábados, damas, si no van a lo que tienen las damas planeada, no podemos reclamarle a nadie y decir, es que la hermana no me saludó, no me habla o no me llama. Nosotros como cristianos, la misma responsabilidad que tiene ese hermano lo tiene usted, de demostrarle amor a ese hermano, ¿verdad? No sé si conocen la historia de un náufrago hace muchos años, muchísimos años, que tuvo un testimonio que dijo que naufragó en un barco y fue el único sobreviviente y pasó días agarrado de una velita hasta que lo llevó a una isla desierta, y en esa isla desierta él pudo, de todo lo que el mar le llevó, de toda la pérdida del barco, él pudo formar una cabañita, y en esa cabañita se mantenía caliente, en esa cabañita podía dormir, podía descansar, y él iba a buscar comida todos los días.
Pero dice que él oraba todos los días, oraba a Dios todos los días y que le pedía a Dios que lo rescatara. Un día se fue a pescar, regresó y su cabaña estaba completamente en fuego, se estaba quemando. Y dice que él empezó a decirle maldiciones a Dios, que empezó a maldecir el nombre de Dios. Y dijo que él no existía, que Dios no existía, porque él había pedido rescate de Dios por muchos años. Media hora después llegó un barco, mientras él estaba maldiciendo el nombre de Dios. Llegó un barco y le dijo, venimos a rescatarte. Y él dijo, ¿y cómo me vieron? Pues miramos las señales de humos que nos mandaste. Ese es un perfecto ejemplo cuando usted está pasando por el fuego. No sé cuántos de nosotros estemos pasando por el fuego. A veces estamos pasando por el fuego y estamos maldiciendo, ¿verdad? Porque decimos, ¿por qué Dios me hace pasar por esto? No sabemos que el rescate está cerca. El rescate está cerca. A veces tenemos una montaña enfrente de nosotros y decimos, no hay nada ahí porque está la montaña. Imposible ver del otro lado, pero no sabemos que del otro lado de la montaña hay bendición. ¿Qué cambios nosotros necesitamos hacer hoy para caminar con Jesús? Yo les voy a decir algo, hermano, el cambio tiene que ser ahora. La vida se nos va así. Así se nos va a ir la vida. No seamos como los elefantes que pensamos que todavía estamos atados y que con un jaloncito que nos dan, nos tenemos que someter al pecado, someter a las cadenas y decir no puedo. ¿Verdad? Porque si usted se pone en la rueda del alfarero y se deja formar por el alfarero, yo estoy seguro que Dios va a hacer un producto hermoso y cuando usted pase por el fuego va a poder pasar la prueba. ¿Verdad? No sé qué problema tal vez usted está pasando, no sé qué dificultad usted está pasando, no sé si tal vez en algún momento usted ha dicho, pues no, ¿cómo hago este cambio? Me da miedo hacer este cambio. No le dé miedo porque hay una diferencia entre tenerle miedo a Dios y temerle a Dios. El temor a Dios te acerca a Dios, ¿verdad? Y el miedo a Dios, yo digo que el miedo es solo para el inconverso. Si usted no cree en Dios, téngale miedo a Dios. Téngale miedo a Dios. Pero si usted ama al Señor y el Señor lo salvó, téngale temor a Dios. Porque el temor a Dios es lo que lo va a acercar a Él. Si usted tal vez le ha tenido miedo a Dios, le invito a que no le tenga miedo. Lo invito a que levante su mano y diga, bueno, Señor, yo no tengo que tenerte miedo porque dice la palabra que Él hace vasos para honra y vasos para deshonra. Y como dice el hermano Raúl, Dios también es fuego consumidor, lo dice la palabra. Y Dios va a destruir, va a llegar el momento en que Dios va a destruir el pecado. Entonces, sí, si usted no cree en Dios, téngale miedo a Dios. Pero si usted camina con el Señor, entonces témale a Dios. Así que yo lo quiero invitar en esta mañana, esta tarde, a que agarre sus cadenas y no piense que esté atado todavía. Hay cambios. ¿Cómo usted se puede mover? ¿Cómo usted se puede meter en la rueda del alfarero? Bueno, mire qué es lo en dónde puede servir. ¿En dónde puede servir? ¿En dónde se puede mover? ¿En dónde usted puede empezar a mover esa rueda para que el alfarero empiece a formarlo? El trabajo, el servicio de la iglesia no es solamente para los pastores, para los líderes. Todos los que estamos aquí podemos hacer y servir y ser de bendición para otros. Amén. Así que yo lo invito
a que usted tal vez se siente hoy y analice qué cambios necesito hacer yo, ¿verdad? Para mi vida y para mi familia. ¿Cómo me puedo poner yo? ¿Cómo empiezo a mover esa rueda para que el alfarero empiece a formar? Amén. Así que los quiero dejar con eso. Que Dios los bendiga, hermano. No se olviden de dejarle saber a la hermana Reina hoy. Y si usted necesita oración, si usted necesita tal vez que nosotros oremos por usted, después del servicio le voy a invitar. Va a estar mi hermano Carlos allá y va a estar mi hermano Oscar. Si es posible, tal vez el hermano Tony y yo, después de la alabanza, podemos estar allá también. No se deje, no se vaya si usted tiene una necesidad de oración. No se vaya sin que nosotros oremos por usted. Tengamos en cuenta a nuestro pastor que con esa dolencia, a la hermana Rosario, por lo que está pasando, a mi hermano José. Me da alegría de verlo aquí, pero también el hermano José ha pasado por dificultades. Todos necesitamos oración. Así que los invito, vamos a orar.